Buenos días, hoy vamos a estudiar y a explicar la ficha 10 de gramática, el predicado. Para eso vamos a hacer primero un pequeño repaso del sujeto que es correspondiente a la ficha 9 de gramática. Hablamos entonces de sujeto y predicado. Vamos a escribir la siguiente frase. Alicia tiene unas gafas de sol. Bien, primero vamos a analizar cada palabra. Alicia sustantivo, tiene verbo, unas determinante, gafas sustantivo, de preposición y sol sustantivo. Después de este pequeño análisis, localizaremos el verbo. Bien, el verbo, en este caso es tiene, le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿De quién habla o de qué habla? Es decir, ¿quién tiene o qué tiene? En este caso es una persona. ¿Quién tiene unas gafas de sol? Esta pista nos va a decir el sujeto de la frase, que en este caso es Alicia. Alicia pasa a ser, como hemos dicho, el sujeto, y de esta forma todo el resto de la oración, incluido el verbo, se convierte en predicado. Vamos a poner otro ejemplo. El colegio es muy grande. Repetimos, el determinante, colegio sustantivo, es verbo, muy adverbio y grande adjetivo. Bien, ahora localizamos el verbo, en este caso es. ¿De qué o de quién habla? ¿Qué es muy grande? El colegio. Una vez tenemos el sujeto, como hemos dicho, el resto, incluido el verbo, se convierte en predicado. Una vez hemos hecho este repaso, vamos a centrarnos en los tipos de predicado. En primer lugar tenemos el predicado nominal. El predicado nominal se caracteriza porque tiene un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Son 3. Ser, estar y parecer. Eso es a lo que tenemos que estar atentos. Por otro lado, tenemos el predicado verbal, que tienen el resto de verbos que pueden existir. Analicemos la primera frase. Tiene. No es un verbo copulativo porque no es ser, estar y parecer. Entonces será un predicado verbal, mientras que la segunda frase sí es un predicado nominal porque es el verbo ser. Las oraciones que son de predicado nominal se llaman oraciones copulativas y las que tienen predicado verbal se llaman oraciones predicativas, copulativas de verbos copulativos, para que os acordéis. Y ahora, las oraciones predicativas tienen sus elementos, pero nos vamos a centrar en las oraciones copulativas, que también tienen, pues, los suyos. La primera oración hemos dicho que es una oración predicativa, porque no tenía un verbo copulativo. Y la segunda es una oración copulativa. Aquí sí, porque el verbo es, que es del verbo ser, de la segunda conjugación. En el caso de las oraciones copulativas, vamos a tener en cuenta un elemento principal que nos vamos a encontrar dentro de ellas. Nos estamos refiriendo al atributo. ¿Qué es el atributo? El atributo nos va a dar una cualidad del sujeto, ¿vale? Si preguntamos al verbo cómo, por ejemplo, cómo es, en este caso, ¿cómo es el colegio? Pues nos va a decir una cualidad. En la frase de el colegio es muy grande, si preguntamos cómo es el colegio, la respuesta sería muy grande. Por lo que muy grande se convertiría en el atributo de nuestra oración. ¿Qué pasa con los atributos? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Puede ser, en este caso son 2 palabras, pero pueden ser menos o más.
Verónica parece feliz. Verónica sustantivo, parece verbo y feliz adjetivo. Localizamos el verbo, parece, es un verbo copulativo, es uno de los de ser, estar y parecer. El sujeto sería Verónica, quien parece feliz, Verónica, y el resto se convierte en predicado. Nos fijamos entonces en el verbo parece, es un verbo copulativo, es un predicado nominal y es una oración copulativa. Vamos a localizar el atributo a ver si hay. ¿Cómo parece Verónica? Fácilmente podemos responder feliz, sería nuestro atributo, pero hay que tener especial atención, el atributo solo lo vamos a encontrar en las oraciones copulativas, en las oraciones que tienen predicado nominal.